Encuentros Remed. Podcast en museos. Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas desde Latinoamérica y tardes desde España. Estamos en el encuentro Remed, en este caso dedicado a museos y podcast en museos. Es una jornada que estamos dedicando a este tema, que lo llevamos preparando desde hace meses, desde hace tiempo. Es un tema que es muy interesante, que estaba ahí latente. Y esperemos que os guste, y de hecho es un tema que se ha hablado poco en otros medios, en otros artículos, en investigación, y que está como subiendo como la espuma, y en ese caso pues os hemos preparado una jornada interesante que creemos que vais a disfrutar. Antes de presentar la jornada queríamos hacer un breve resumen de Remed y CIMED, cómo vamos en esta red. Bueno, el encuentro de podcast que estamos haciendo hoy ha sido organizado por la red Remed, Red de Museos y Estrategias Digitales, que a día de hoy, después de 2 años en marcha, ya somos 950 socios. Estamos muy contentas y contentos de teneros a todas y a todos, y que podáis estar aquí con nosotros y que nos sigáis y que sigáis todas las actividades que hacemos también. De hecho, ha sido así. Éramos normalmente mayoritariamente socios de España, nos hemos abierto también a Latinoamérica y hemos cambiado nuestros horarios de mañana de España a tarde de España y Latinoamérica para poder hacerlo todos juntos. Tenemos en marcha el Congreso CIMED, en este caso el segundo Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales, que se tendrá lugar en octubre en Valencia y online, a nivel híbrido. Tanto para los que podáis venir a Valencia seréis más que bienvenidos. El 27 y 28 de octubre será presencial y online, y los que estéis lejos o por algún motivo no podéis desplazaros, podréis hacerlo a nivel online. El congreso consta de 4 jornadas, 2 jornadas el 19 y 20 de octubre puramente online para todos, y 27 y 28 de octubre presencial y online, como decíamos. Esperemos que sea un encuentro interesante para todos los profesionales del sector. Vamos a habilitar estrategias digitales para que todos los que no podéis venir físicamente sí que tengamos como el espacio de networking que tuvimos el año pasado, reparto de tarjetas, que se pueda interactuar, que no sea algo estático, sino que sea profesional e interesante. Y bueno, por eso estáis todos más y que bienvenidos y bienvenidas. Aquí tenéis los ponentes que hemos invitado. Como teníamos 4 días, hemos empezado a llenar y nos hemos pasado, porque menudo plantel hemos organizado para el congreso, que dirigimos entre Concha Rodá y yo. Entonces, este año hemos invitado como una novedad a Concha Rodá a dirigir el congreso CIMED junto con nosotros. Como veis, hemos buscado ponentes muy variados y estaremos encantados de que podáis conocerlos y disfrutar de las conferencias, las jornadas, las ponencias, etc. Queríamos advertiros que esto es importante, que esta semana, el domingo, se cierra el Call for Papers para artículos de investigación. El 7 de mayo se cierra. Entonces, y luego el 20 de mayo diremos si han sido aceptados o no. Podéis enviar presentaciones para colaborar con Remed y con CIMED, para tener un espacio donde contar vuestras experiencias. Tenemos 2 tipos de experiencias. Uno, que es la presentación de artículos de investigación, que la diferencia es que se publica un libro de actas digitalmente y también en papel, que estarán editadas y irán con un ISBN, etc. Y estos artículos de investigación cumplen con una plantilla que tiene introducción, desarrollo, conclusiones, etc. Y está más enfocado a desarrollo de experiencias explicadas como con detalle, ¿no? Con 8 páginas, 10 páginas. En un artículo escrito, y a la vez se presentará en congreso como en una pequeña conferencia de 15 minutos. Pues esas presentaciones de artículos académicos, que hemos llamado así, se cierra el Call for Papers ahora, esta semana, el 7. Pero ahora solo hay que enviar un pequeño resumen de 200-300 palabras, y el 20 de mayo es cuando diremos si el resumen ha sido aceptado, y luego ya tienen de tiempo hasta julio para enviar el artículo completo.
Luego hemos abierto otro Call for Papers que es para experiencias, o sea que no son papers, sino que son video experiencias, porque el año pasado vimos que había ganas de contar cosas, pero a veces esas experiencias no tienen por qué cumplir un formato tan riguroso como pueda ser más académico, sino que puedan ser más fluidas y se puedan contar, por ejemplo, en un vídeo. Esos vídeos se colgarán en la página del Congreso y también se hará un debate con los ponentes seleccionados para poder comunicarlo en las fechas del propio Congreso. Que si veis el programa hay cosas. Pero este call de estrategias de experiencias está abierto y todavía tenéis de tiempo hasta el 7 de septiembre. El que se cierra ahora dentro de poquito es el de 7 de mayo, con lo cual os invitamos a enviarlo cuanto antes. También es importante advertiros, voy a intentar ser rápida, que el 15 de junio se cierra la inscripción reducida de precio. Ahora hay a mitad de precio, tanto para los socios de REMED como la tarifa general y los estudiantes. Estudiantes para cualquier estudiante, no solo de la UPV, sino estudiantes que puedan demostrar que están estudiando en una universidad o en un grado o en lo que se estén haciendo o en cualquier tipo de formación. Pues eso, a partir del 15 de junio ya las inscripciones pasarán a su precio normal, que es el doble, con lo cual esperamos que podáis inscribiros aprovechando este descuento. Y bueno, dar las gracias a los patrocinadores que tenemos en CIMED, que creemos que está creciendo esta familia también. Tenemos una convocatoria abierta para colaboradores y para patrocinadores del Congreso. Estamos muy orgullosos, con algunos estamos repitiendo desde el año pasado, como por ejemplo Museum Made, Coeli y Adocultura. Pero este año se han adquirido algunos nuevos como La Tempesta y, por supuesto, las asociaciones de museólogos de Andalucía, la española, la de Cataluña, etcétera, Ibermuseos, colaboradores importantes para que este congreso se pueda materializar y hacer. Y esperamos que podáis venir y estar con nosotras. Bueno, vamos a centrarnos en la jornada de hoy. La sesión que vamos a dedicar a los podcasts en museos, como decíamos, nosotros en el equipo de coordinación de REMED nos juntamos y vamos decidiendo, pues bueno, antes hacíamos los encuentros REMED semanalmente, pasamos a hacerlos cada mensual y ahora hacemos uno cada 2-3 meses. De hecho, este es el último que vamos a hacer en este curso académico y el próximo ya lo haremos a partir del curso que viene, después del verano. Con lo cual los preparamos bien, elegimos a los ponentes, los organizamos y hacemos como unas pequeñas conferencias, y aquí queríamos presentaros hoy la jornada que vamos a hacer, que la van a moderar Irache Moitio y Marta Peinador. Las dos son coordinadoras de REMED, están en el equipo de coordinación de REMED y van a explicarnos, pues eso, tanto los ponentes, y luego van a moderar el debate. O sea que vamos a arrancar ya aquí. Esperamos no quitaros mucho tiempo, pero sí tener tiempo suficiente como para debatir, charlar, etcétera. Adelante, Irache y Marta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos 5 casos de estudio muy interesantes. El primero es el Museo Cerralbo, que nos lo presenta Cecilia Casas. El segundo es el podcast Arte Compacto, formado por Bernardo Pajares y Juan Resanz. Luego tenemos a Ana Ramos del MACBA, que es un podcast pionero que lleva ya bastantes años en antena. Y también tenemos a Cristina Bayo del Museo de Arte Africano de Valladolid y a Boto Alefe del Museo Thyssen. Esperemos que nos comenten cada una en 10 minutos pues cómo es su proyecto, qué consejos dan a los museos que quieran emprender un podcast, por qué creen que es un medio para enganchar a nuevos públicos, que nos cuenten un poco cada uno sus experiencias. Tras las experiencias abriremos un momento para el debate, ¿vale? Podréis participar directamente, preguntando directamente por el micro, o si no, también podréis escribirlo en el chat y yo se lo haré llegar a cualquiera de los ponentes. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos invitado y es un placer estar aquí con todos vosotros, compañeros de REMED, de varias partes del mundo, ¿verdad? De esta red de museos y profesionales. Muchas gracias. Bueno, yo empezar con un disclaimer
Y es que yo ni soy periodista, ni tengo estudios de comunicación audiovisual, así que mis disculpas, somos pues eso, museólogos que nos lanzamos a explorar nuevas formas de comunicar y lo hacemos pues como podemos. Y bueno, aunque habíamos venido a hablar de Radio 19, pues no vamos a hablar solo de ese libro, sino que quiero hablar del Museo Cerralbo en audio, porque no todos son programas de podcast y muchas veces museos e instituciones podemos crear contenidos en audio que no son necesariamente podcast, como veremos. Y para quien no nos conozca, pues comentaros que bueno, esto es el Museo Cerralbo, como veis es una pequeña joyita en Madrid, en España. Es una casa-museo de ambientes originales del siglo XIX y principios del XX y somos un museo público estatal dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte de España, ¿vale? Como sé que hay compañeros de otros países. Y bueno, quiero empezar hablando de nuestros orígenes con el podcast. Y es que en 2018 y 2019, bueno, a mí me gusta mucho la radio. A mí me ponen una cámara o un micro y ya voy ahí. No me da demasiado corte y me encanta. Entonces decidimos desde la institución hacer unos talleres para adolescentes, para jóvenes de 13 a 17 años y los impartieron estos compañeros que tenemos, periodistas Sara Rojo y Javier Lillo, a los que yo había conocido en Agora Sol Radio, que es una radio gratuita colaborativa de Madrid. Y bueno, pues fue una experiencia preciosa. Tenéis los programas resultantes que fueron guionizados y locutados por los propios chavales, los tenéis en nuestro canal de YouTube. Y en estos años aún ni teníamos perfil de ebooks, ni Spotify, ni nos planteábamos nada. Pero bueno, en 2019 se incorporaron dos nuevos compañeros al equipo, Demian Ramos y Carolín Montero de Espinosa, y pues resulta que Demian era una de Spotify, inspirándonos en el Museo del Romanticismo, que ya tenía sus propias listas, pues hemos llegado a sacar hasta 7 listas musicales. Y ahí empezamos a ver que el podcast, que no es nuevo ni mucho menos, pues que estaba empezando a tener cada vez más tirón y a convertirse, digamos, en más popular y a tener más consumidores. Y entonces, pues 2020, cuando vino la pandemia, pues fue realmente el año de Radio 19, que sería como se llamaría nuestro podcast. Durante el confinamiento ya realmente el podcast vivió un boom y bueno, pues hubo incluso artículos en prensa explicando pues cómo se habían diversificado los hábitos de consumo cultural, y con la asesoría de Sara Rojo y viendo tutoriales pues empezamos a introducirnos un poquito en el mundo de cómo grabarte en casa cubriéndote con un edredón en tu cama para amortiguar el sonido, estas cosas, ¿no? Pudimos probarnos a nosotros mismos grabando caseramente la audioguía de la reapertura, la audioguía de Galerías Cerralbo, de la reapertura de junio de 2020, y nos fuimos familiarizando con el medio. De manera que ya en verano de 2020, pues Demian Ramos y yo misma, con el apoyo de la entonces directora Lourdes Vaquero, pues nos lanzamos a que vengan, que vamos a hacer el podcast. Y elegimos el nombre, Radio 19, y con el apoyo sucesivo de 2 alumnos de prácticas, David Rodríguez, de Periodismo de la Complu, y Inés Álvarez, de la Universidad Rey Juan Carlos, en su caso de Periodismo y Comunicación Audiovisual, doble grado, pues con su apoyo técnico, porque nosotros pues a lo mejor sabemos mucho de conservación preventiva o incluso de redes sociales, venga, vamos a dejarlo ahí, pero a lo mejor de edición técnica de audio pues no somos expertos, lógicamente, y su apoyo fue inestimable, la verdad. También sus voces salen en el podcast, hay que decirlo, ¿eh? Y bueno, nuestro primer capítulo sale en septiembre de 2020 y ahora mismo tenemos 12 capítulos. Se me ha olvidado actualizar eso porque la semana pasada sacamos el de prácticas y becas en el Museo Cerralbo, que está súper chulo y colaboran un montón de alumnos de prácticas que han pasado por el museo en los últimos años. ¿Cuáles eran nuestros objetivos a la hora de hacer un podcast? Bueno, pues aunque fuera un poco arriesgado, porque somos un museo estatal dependiente del Ministerio, una casa-museo que se nos presupone una cierta ranciedad y una cierta seriedad, pues queríamos hacer un podcast institucional, oficial del museo. Queríamos llegar a nuevas audiencias, por supuesto, con un contenido documentado y de calidad, pero con cierta cercanía, quitando rigidez, quitando quizá la estructura que pueda haber en Facebook, etcétera.
y pensando también en gente que no consume redes sociales y en gente con discapacidad visual que pueda querer escuchar y no solo ver, porque Instagram, Twitter, Facebook son muy visuales, pero no todo el mundo le gusta o puede consumir lo visual. ¿Cómo lo hacemos? Pues en el punto 3 he puesto cierta escasez de medios, cuando quería poner precariedad. Pero vamos, deciros que apenas tenemos infraestructura material para hacerlo y que os sorprenderíais de la forma en la que sacamos adelante el podcast. Que no es en directo, lleva bastante trabajo de edición y sobre todo en el podcast le damos muchísima importancia al guión, pero también a la espontaneidad a la hora de grabarnos y a la hora de conversar entre nosotros, y muchas veces nos salimos de guión, nos vamos de minutos y bueno, ahí tenéis un poquito con qué plataformas y con qué programas trabajamos. Deciros que nuestro Radio 19 lo tenemos en el apartado de la web de publicaciones, porque no lo consideramos una red social, sino que lo consideramos una publicación en audio, y como tal nos curramos un montón los guiones y los contenidos. Hemos tenido invitados tanto internos como externos, que ahí podéis ver un pequeño resumen, y comentaros que también hemos tenido participaciones del público y que hemos liado amigos, familia y tal para que de vez en cuando nos graben clips de audio. Cada programa de Radio 19, la entradilla de ¿estás escuchando Radio 19? Pues eso cada vez lo ha grabado una persona diferente y eso también tiene su aquel. Las estadísticas, pues somos conscientes que no somos el podcast número 1 de cultura de España, por supuesto. Tampoco nos preocupa porque sabemos que hay una diversidad y una amplitud de contenidos culturales tal que yo, si os soy sincera, yo tampoco me paso el día viendo exposiciones temporales ni escuchando podcasts de arte porque hay más aparte del trabajo. Pero bueno, con que nos disfruten algunas personas, podamos ser un pequeñito referente y los contenidos sean útiles, ya nos sentimos súper honrados con que alguien nos escuche y de vez en cuando nos diga, oye, que me ha encantado. Eso ya nos hace muy felices. Aquí veis un poco nuestras estadísticas con público mayoritariamente femenino, mayoritariamente joven y con la plataforma favorita, que es Spotify. Y luego deciros que esta primavera hemos diversificado. Primero, hemos publicado un contenido que no es un capítulo del podcast, sino que es Atención Plena en el Museo. Es un audio que ha preparado Carolina Montero de Espinosa, que es sobre atención plena, meditación en nuestras salas. Y por otra parte nos hemos estrenado con los espacios de Twitter, que ya sabéis que son como podcast en directo en Twitter, y pretendemos seguir utilizándolos con cierta periodicidad porque han gustado bastante. Y bueno, pues Radio 19 va a seguir en la onda. Nuestro compañero Demian, para desgracia nuestra y felicidad suya, se ha ido del museo a nuevos horizontes profesionales, pero su voz sigue quedando en muchos capítulos del podcast y ahora vamos a introducir nuevas voces, ya no solo la mía, la de Demian, etcétera. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda, pregunta, estaré súper dispuesta a conversar con vosotros en el turno de preguntas y en la mesa redonda. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues seguimos con Bernardo y Juanra, que nos expliquen el podcast de Arte Compacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Juanra Sanz, él es Bernardo Pajares y juntos hacemos Arte Compacto, que básicamente Arte Compacto es lo que es nosotros. Juntos hacemos un podcast que creó Bernardo en 2013 y que desde entonces pues ha ido cambiando muchísimo, se ha ido modificando hasta hacer lo que hacemos hoy. Y desde el pasado septiembre de 2021 también hacemos un programa de radio en Radio Nacional, en Radio 5. Nosotros hablamos principalmente de arte y de cultura diversa y lo hacemos o lo intentamos hacer de forma natural y cercana y desde luego pasional, ya nos lo dice todo el mundo, que tenemos mucha pasión cuando hablamos. Y bueno, además grabamos podcast también con público desde hace ya más de un año. De hecho, el último que acabamos de publicar
Lo publicamos el domingo pasado, si no me equivoco. Lo grabamos el viernes en el taller de contexto. Y el próximo podcast que publicaremos lo vamos a grabar con público también en el Museo Sorolla, aquí en Madrid. Algo que nos hace mucha ilusión, la verdad. Los dos somos trabajadores del Museo del Prado. De allí sale la idea, claro, porque allí estamos nosotros trabajando y allí nos conocimos, pero no es un podcast del Museo del Prado, es una cosa nuestra. Queríamos dejar claro esto porque el Museo del Prado no tiene podcast. Como bien decía Cecilia, un podcast exige mucha dedicación, exige un equipo que pueda estar ahí elaborando los guiones para que sean guiones de calidad. Y pues en el Prado ahora mismo no tenemos eso. Yo trabajo en el equipo de comunicación digital en redes sociales y somos 2 personas para las redes sociales del museo y no podemos estirarnos tanto como para crear un podcast para el Museo del Prado. Entonces, pues bueno, somos Arte Compacto, como decía Juanra, el podcast que hacemos él y yo. Él trabaja en exposiciones temporales, coordinando exposiciones, y yo en comunicación, y luego nuestro tiempo libre pues lo invertimos en hacer este podcast por eso, por la pasión que nos puede. Sí, cada uno tenemos una formación distinta. Yo estudié Historia del Arte y también un máster en museos, y Bernardo, sin embargo, sí que tiene formación en comunicación. Él tiene formación específica sobre radio, y es verdad que es fundamental para mí, porque yo, como decía Cecilia, yo no tengo ninguna formación en cuanto a la comunicación, y ayuda mucho tener a alguien cerca que te puede explicar la importancia de un guión, la importancia de la frescura, del ritmo, en fin, ese tipo de cosas que son fundamentales para saber comunicar de esta forma, claro. Sí, ahora queríamos hablar un poco de eso. Nosotros no hemos preparado una presentación porque queríamos centrarlo un poco en contarlo y en que cada uno pues se quede con lo que le sirva en su museo, en su institución. Como decía Juanra, nosotros tenemos perfiles complementarios. Él tiene la formación en Historia del Arte, yo me he animado ahora a matricularme en la UNED, pero voy muy poco a poco haciendo la carrera, y yo tengo formación en Imagen y Sonido, yo hice producción audiovisual, soy filólogo inglés y más tarde hice el máster de radio de la Universidad Complutense de Madrid. Para el podcast, yo creo que luego hablamos un poco, si queréis, del tono, de que cada museo tiene que encontrar su tono y estas cosas, pero creo que lo básico es que cuando elaboras el guión tienes que encontrar un momento al inicio en el que te presentes para que el oyente te identifique, sepa quién eres, esa voz familiar que se va a repetir cada semana o cada mes, ¿no? Y también cuando lo escribes, que escribas para leer, porque no escribimos igual escribir para leerlo tú, no para que lo lean otros, perdón. No escribimos igual en un artículo para una publicación académica o para una revista que un guión que vamos a leer, ¿no? Tenemos que pensar en la comunicación oral, y la sintaxis es distinta cuando escribimos que cuando hablamos. Hacemos frases más cortas, en la lengua oral se usa mucho la repetición, la anáfora. Es algo inconsciente, pero cuando hablamos nos aseguramos de que el mensaje llegue y repetimos palabras. Cuando escribimos no, al revés, intentamos encontrar sinónimos para que la palabra no se repita, pero en la oralidad es al revés. No decimos, por ejemplo, podemos decir muchas veces terminar, voy a terminar esto. No decimos finalizar, pero cuando escribimos nos sale escribir finalizar, terminar, rematar, para no repetir, ¿no? Pues cuando hablamos decimos terminar, no decimos finalizar normalmente, igual que no decimos realizar lo que sea, decimos hacer o decimos construir, según el verbo que venga más a cuento, ¿no? Voy a que normalmente en la oralidad utilizamos un lenguaje más de la oralidad, de la calle, de cómo nos comunicamos cuando hablamos. Más natural. Más natural, sí, más espontáneo, ¿no? Para que el oyente también lo perciba así, como algo que le cuenta un amigo, un familiar, una voz en la que confía y una voz a la que le apetece escuchar. Sí, y eso no tiene que estar reñido con el contenido ni con la calidad de lo que se cuenta. Tú puedes contar algo absolutamente erudito o al menos documentado y hacerlo de una forma natural, tranquila, como quien habla con un amigo, vamos, ¿no? Sí, es lo que intentamos nosotros. Pero bueno, igual que para elaborar los contenidos para redes sociales, para vídeos de Instagram o de TikTok, nos empapamos los catálogos y los textos de los conservadores y luego traducimos eso en un lenguaje que se pueda entender o que una persona de 16 años o 18 años pueda sentirse identificado con eso que estamos contando, ¿no? Y que no le suele palabras raras o muy eruditas. También cuando hacemos un podcast conviene trabajar un poco la modulación de la voz, el ritmo para que no sea monótono, para que resulte interesante, el volumen también, la intimidad o la declamación más, según lo que convenga en cada caso.
También trabajar con un micrófono decente, que todos hemos hecho de todo porque a veces no hay medios, y yo cuando empecé Arte Compacto en 2013 grababa con el micrófono de un portátil como este con el que estoy hablando ahora, porque no tenía nada, pero sí que conviene hacerse con un micrófono que no sea muy caro, USB o XLR, lo que sea, pero que suene decente, que no suene a lata. Luego hay podcasts súper escuchados que suenan un poco a lata, pero bueno, estas son las reglas y las excepciones, pero sí que conviene hacerse con un buen micrófono. También tener cuidado con los volúmenes, la voz, la música, porque a veces nos gusta meter música para dar ritmo, para crear colchones que hagan que el contenido sea más dinámico. Pues cuidado con los volúmenes, que no sean muy altos, pero que tampoco sean muy bajos, que cuando la música esté en primer plano, que esté bien en primer plano, pero que no esté saturada. Bueno, estas cosas, ¿no?, que hay que cuidar. Intentamos también que el contenido que está grabado, que esté luego, como decía Cecilia, también un poquito editado, que suene bien, que no haya muchos errores, o sea, que sea natural, pero tampoco tan natural como para que moleste. Entonces, luego los podcasts pasan por una fase de edición. Normalmente es el doble o el triple del tiempo que has pasado grabando, que te pasas luego con el Audacity o con el programa que uses. Hay un montón, de más básicos a más súper profesionales, según las pistas que quieras meterle. Y claro que da trabajo, lleva trabajo. Hay que saber editar un poquito para que luego el contenido sea eso, de calidad. Aparte de eso, luego es que hay que publicarlo en plataformas. Hay que elegir bien las palabras que usas, el título, la descripción, palabras que luego Google sea majo contigo y cuando la gente busca, que te lleve a tu podcast, que no aparezcan otros artículos o otras páginas web, que sea tu podcast el que aparece, ¿no? Y también es importante la imagen que elegimos, la carátula, que sea una carátula atractiva. Nosotros intentamos que sea así. Lo que hacemos en Arte Compacto, hemos elegido como logo una escultura del Museo del Prado que representa a dos chicos, a Orestes y Pílades, el grupo de San Ildefonso, a los que les pusimos unas zapatillas y creamos una imagen así con tonos rosa y azul turquesa. Y luego para cada episodio usamos una carátula con el tema representativo de ese episodio, que intentamos que sea, pues eso, atractivo, ¿no? Todo es importante. Y luego publicarlo en redes también, el mensaje que pones en redes, si pones solo el título, que el texto sea atractivo también. Bueno, estas cosas. Como decíais al inicio también, hay mucha demanda, los podcasts están en auge. Están subiendo como la espuma, Spotify, Podium, Podimo, Audible. La gente está escuchando cada vez más sonido. Es una herramienta súper potente. Nosotros notamos desde la pandemia, que fue cuando empezamos a hacer episodios al principio como locos, diarios, porque teníamos mucho tiempo libre encerrados en casa y como vivimos juntos, somos pareja, pues claro, podíamos dedicar tiempo a escribir, a grabar, a editar, y notamos que las cifras de oyentes estaban subiendo, pero como a 100 suscripciones diarias, era una locura. Luego se estabilizó, pero hemos seguido subiendo, no ha parado de subir. Cada vez hay más gente que escucha podcast, que es un producto que puedes llevarte a donde quieras, al gimnasio, a caminar, al coche. El medio sonoro es el único que puede convivir con hacer otra cosa sin dejar de prestar atención. Puedes estar limpiando, puedes estar haciendo lo que quieras, con las manos o caminando, lo que quieras, que estás escuchando ese programa que te gusta, ¿no? El podcast para mí es el heredero de la radio. La radio no desaparecerá, pero ya se está pasando al podcast. Todas las emisoras ya publican sus podcasts y están peleando también en ese contenido. Creo que llegamos a los 10 minutos. Perdón, ya voy a terminar enseguida ya, perdón. Sí. Y además Juanra dirá una cosa más. Creo que para que cada museo tenga su podcast tienen que encontrar su personalidad, saber eso del tono que decía antes, ¿no? ¿Cómo quieres ser? Si quieres ser un museo muy espontáneo, si quieres ser más institucional, si quieres ser divertido, y creo que eso también tiene que ir acorde con la marca del museo, con lo que ha comunicado hasta ahora. No puede no ir, ¿no? Tiene que ser como empastado con el museo. Por eso es tan difícil, ¿no? Por eso el Prado no tiene un podcast, porque ¿cómo seríamos en un podcast el Prado? Esto es difícil. Es complicado. Creo que hay que trabajar eso, y el podcast lo que consigue es que la gente se sienta más cerca de la institución, más cerca del museo. Está escuchando una voz que se lo cuenta, es la oralidad, son las historias que nos han contado desde pequeños, los cuentos. Y creo que eso no se rompe. Es clave, da igual las cifras que tengas, pero es clave para que esa comunicación honesta del podcast haga que la gente sienta más respeto, más conexión con ese museo. Como decíamos, nosotros vamos a ir al Sorolla dentro de unos días, el 19 de mayo,
y estaremos con dos conservadoras de allí, con Covadonga Pitarch y Sonia Martínez Requena, hablando de su exposición, y en el taller del pintor va a ser, bueno, un lujo para nosotros. Y creo que para esa gente que venga, que son 30 plazas, va a ser inolvidable, ¿no? Que han vivido allí en el taller de Sorolla la grabación de un podcast con dos personas que trabajan en el Sorolla y que van a estar allí con el museo cerrado solo para nosotros, ¿no? Creo que es algo que no se olvida. Y bueno, eso, que es una herramienta seductora, que exige dedicación, pero creo que lo que consigue no se borra, creo que es imborrable. Y quería que Juan añadiese algo sobre los temas que elegimos nosotros. También. Luego habrá tiempo cuando nos pregunten. En la pregunten. parte de debate. Sí. Bueno, gracias por invitarnos. Marta, Irache, os pasamos la palabra a la siguiente persona que interviene. Sí, la siguiente es Ana Ramos del MACBA. Hola. Bueno, yo quería compartir un poco, primero dar las gracias por la invitación y por también el privilegio de poder escuchar otras experiencias y otras derivas con el formato del podcast. El proyecto del cual os quiero hablar es Radio Web MACBA, que es un proyecto que se inició en el año 2006. Entonces, como podéis deducir, llevamos bastante recorrido, ¿no? en un poco habitar este espacio. Y me parece muy interesante escuchar cómo se practica y se entiende desde el presente, porque claro, cuando nosotros empezamos no había referentes, realmente era algo como que se había empezado a hablar, pero no se sabía bien qué era. Entonces, en ese inicio, para nosotros, para el museo, se entendió como un espacio para conectar con el público de una forma distinta, a lo que decíais un poco del tono, ¿no? Encontrar otras maneras de relacionarte con los públicos. Y la verdad es que en el recorrido que hemos hecho ha habido como muchos cambios y todo ha sido muy orgánico. Como en los ejemplos que hemos visto hasta ahora, no sabíamos mucho de edición, el formato no había tantos ejemplos como hay en el presente, o sea, estaba un poco más por inventar, y un poco nos mirábamos en lo que encontrábamos en los medios tradicionales. Entonces, al principio fue un ejercicio de mirarse en ese espejo e intentar imitarlo, pero al no saber, pues te salía otra cosa distinta, ¿no? Entonces, a medida que íbamos como cogiendo la forma del espacio y también tomábamos conciencia del espacio de privilegio que es estar en un museo como es el MACBA, que es un museo de arte contemporáneo en el cual hay un flujo de personas súper interesantes, con investigaciones súper interesantes que circulan. El museo funciona de alguna manera como una especie de nudo, ¿no? Y tú estás ahí. Entonces empezamos a arrastrar a estas personas a nuestro no estudio de grabación, porque no hemos tenido nunca un estudio, no hemos tenido tampoco nunca micros profesionales. Teníamos una grabadora de disco duro y un micro que nos prestaban los de audiovisuales, pero un poco al empezar a entrar en estas conversaciones que se graban en el auditorio del museo, porque es el espacio que es tiene una sonoridad más seca, es el más silencioso, que no es silencioso. Entonces, pero al darte cuenta de que lo que realmente era interesante no era lo técnico, sino el contenido, la posibilidad, el acceso a este tipo de conversaciones, han ido pasando cosas que me parecen sumamente interesantes. Pasamos de hacer una serie de magazines que duraban entre 8 y 10, 15 minutos empezamos a hacer encargos específicos para la radio. O sea, como investigaciones que investigaban pues desde lo sonoro, pero también investigaban diferentes temas que en este como transcurso, en esta evolución, cada vez más nuestras conversaciones han sido más largas. Al principio pues nos sentábamos 10 minutos, como decía, al cabo de un tiempo eran media hora.
ahora estamos en podcasts que duran casi 2 horas. Entonces, hemos empezado como a habitar este espacio entendiéndolo como un espacio de investigación, un espacio de archivo, un espacio de registro de la oralidad, como un espacio de investigación del museo mismo. Y en el momento en el que empiezas a pensarlo desde este punto de vista, también la forma en que te relacionas con las personas con las que lo haces, que son desde las personas que son las invitadas, pero también son esas manos, esos colaboradores que vienen y van, que aparte en nuestro caso tenían la singularidad que la mayoría de ellas eran o bien artistas sonoros o bien artistas o que tenían esa sensibilidad. A medida que vas trabajando en esa dirección ocurren cosas. Entonces, para mí lo que quería compartir un poco, aparte de cosas que pueden ser resonar con los otros ejemplos que estamos compartiendo, es lo que ocurrió en el nos dimos cuenta de que seguir haciendo podcast tal como los hacíamos era un gesto que teníamos relativamente automatizado. No dejaban de ser experiencias únicas, porque cuando te sientas con alguien que sabe mucho de un tema a conversar largo y tendido, pues es una experiencia maravillosa. Pero era algo como que hacíamos ya porque llevamos pues, más de 10 años haciéndolo. Entonces, el gesto que hicimos fue un gesto hacia adentro. Nos hicimos una propuesta de las personas que estábamos implicadas en el proyecto de juntarnos una vez al mes en el MACBA para estar juntas. Entonces, sin ningún objetivo ni propósito concreto, sino estar juntas, un poco intentando reventar esta forma de trabajo que es la forma de trabajo habitual que tenemos, ¿no? En pro de la eficiencia. Te quedas un día, haces la entrevista, lo compartes a archivos online, te regresan y lo publicas. Un poco en un gesto que intentase disruptir todas estas lógicas. Y al empezar a quedar juntas un día, que además, como no, tampoco había presupuesto para esto, la propuesta es simplemente abrir alguno de los espacios del museo para estar juntas y que cada una haga su trabajo, pero comer juntas, o sea, como romper un poco esta dispersión en la que vivimos. Empezaron a pasar cosas muy interesantes. Empezamos a conocernos de otra manera, empezamos a hablar de lo que estábamos haciendo como nunca habíamos hablado, a hablar de lo que significa la edición, qué pasa cuando editas la duda, qué tipos de voces estás incluyendo en tus voiceovers. O sea, empezamos a hablar de lo que hacíamos de una forma automatizada y a compartirlo, a cuestionarlo, a pensar de otra manera. Y en este pensar juntas y en hacer juntas, que como os decía es algo que ocurría una vez al mes y que nos juntábamos quienes podían, pasaron cosas como que empezábamos a crear nuestras propias librerías de sonido, empezamos a hacer unas residencias artísticas, como que de repente nos dimos cuenta de una forma orgánica, sin premeditación, que nuestra comunidad no era esta comunidad de públicos que todas tenemos, son las personas que nos escuchan, las personas que pueden estar más o menos fidelizadas a los podcasts que publicamos, sino la comunidad de las personas que hacemos el proyecto. Y este giro hacia adentro, este giro hacia esta otra comunidad, hacia estas personas invisibilizadas por los procesos, ¿no?, institucionales, ha sido un espacio de crecimiento. O sea, han empezado a ocurrir cosas maravillosas como aprendizaje colectivo, transferencias de conocimiento, o sea, como una forma de estar en el museo y de nuevamente darse cuenta de cuáles son los privilegios que tenemos y cómo podemos un poco vivirlos de otra manera, que ha sido como especialmente como singular. Y en este sentido, de estos 16 años de experiencia, más que comentar pues que podemos tener un archivo, pues yo qué sé, debe estar en torno ya a los 700 podcasts, que hemos probado también de publicar textos, que hemos hecho publicaciones digitales. Más que centrarnos en esto, quería como un poco esta reflexión también de pensar en el museo como este espacio de privilegio.
y en el que, o este más que espacio de privilegio, espacio de posibilidad, en el que otras formas de relacionarse con el conocimiento, con los saberes, pueden ser posibles y pueden ser compartidas. El momento en el que estamos ahora, después de la pandemia, también es interesante porque precisamente la pandemia rompe con esta posibilidad de juntarse, pero hemos seguido con este deseo, esta pulsión de seguir como trabajando como una comunidad. Ahora volvemos a juntarnos. Entonces, pero creo que este como espacio de posibilidad, este espacio de excepción que estamos viviendo en el proyecto ahora mismo, para mí es lo más singular que podemos como ofrecer en esta conversación. Y creo que, no sé si he llegado ya a los 10 minutos. Perfecto, sí, muy bien. Nada, perfecto, Ana, muchas gracias. Seguimos con Cristina Bayo del Museo de Arte Africano de Valladolid. Lo primero, buenas tardes a todos y a todas por este interesantísimo encuentro. Yo vengo del Museo de Arte Africano Arellano Alonso y lo primero que quiero que me digáis es si se ve la pantalla, porfa. Sí, se vale, ve perfecto. en grande. O sea, perfecto, es lo que quería. Y nada, presentarme nuestro proyecto del Museo de Arte Africano Arellano Alonso, que está en Valladolid, se llama África Inspira. Es un proyecto que nace en el año 2018, un poco con un motivo un poco por carambolas del destino. Pues yo venía de Yamu África, que era otra radio africana de otro colectivo que se llama Umoya, y me proponen trabajar allí. Entonces hago la coordinación durante una temporada y claro, un día de estos que no puedes dormir mucho te das cuenta de que el museo como tal no tiene su propio podcast. Entonces ahí surge toda esta idea. El Museo de Arte Africano Arellano Alonso, por si no lo conocéis, ya surge en el año 2004. Tampoco somos muy mayores, pero tenemos mucho recorrido histórico y estamos dedicados al arte africano subsahariano, concretamente al África negra. Al África negra es un arte muy poco conocido en España y por eso somos un museo muy exclusivo. De ahí me surgió esa idea. Si somos tan exclusivos, lo interesante es hablar sobre todo este tema. A pesar de ello, tenemos mucha diversidad de fondos no expuestos, porque solo nos dedicamos en la exposición permanente a la África negra, pero tenemos arte contemporáneo, oriental, hispanoamericano. Y quiero que observéis que estamos en un edificio relevante en la ciudad de Valladolid, que es el Palacio o Colegio de Santa Cruz, uno de los primeros edificios renacentistas de España. Lo digo porque eso a mí en el podcast me da mucho juego a que hablar de elementos renacentistas, por ejemplo, hablo del Cardenal Mendoza y luego introduzco la cultura igbo y me quedo muy a gusto, porque creo que todo al final en nuestro podcast entra perfectamente. Lo que sí que quería destacar de África Inspira y de nuestro museo, y creo que la directora que nos estará escuchando por ahí, Oliva, te digo hola, que somos un museo social. Un museo social, eso siempre hemos tenido nosotras muy claro. Queremos sobre todo fomentar el respeto y la cultura africana. Queremos visibilizar la cohesión social entre África y nuestro entorno. Queremos que el museo sea un espacio de integración donde poner en común reflexión, experiencias y nuevas ideas, como pongo ahí. ¿Por qué? Porque vemos de manera constante que el visitante tiene muchos clichés, muchos tabús sobre África y el arte africano. Bueno, el arte africano sobre todo porque lo desconocen totalmente, pero es verdad que cuando entran en el museo y les dices, vamos a hablar de África negra, se te quedan un poco como diciendo, en África se hace arte. Entonces, eso es más un problema de tipo social, sobre los clichés, como digo, que tenemos sobre el continente, ya sea por guerras, enfermedades, muchos elementos que nosotras queremos ir cambiando, porque África, desde luego, es mucho más que aspectos negativos. Hay muchas cosas positivas y muchos aspectos que hay que destacar. Bueno, a deciros también, por supuesto, que pertenecemos por esta sociabilización al Plan de Museos Más Sociales del Ministerio de Cultura y Deporte.
Con todo este rollo que os estoy contando, ¿por qué crear un podcast para el museo? Pues lo primero que pensé pues, es que estábamos en un mundo absolutamente tecnológico y es verdad que aunque tenemos canal de YouTube en estos momentos, Facebook, Twitter y demás, sí que es verdad que como que nos faltaba una última pieza en esos momentos. Ahora estoy escuchando muchas cosas y creo que hay muchas más piezas que encajar y que estamos, como digo, estamos en un mundo tecnológico. Entonces, por ahí hay que captar a nuevos visitantes. También consideramos que es un importante complemento a la experiencia presencial como tal. Es decir, tú puedes ir al museo, por supuesto, disfrutarlo, porque es lo que hay que hacer, pero es verdad que el podcast te puede ayudar a complementar esa visita. No es un audioguía, ni mucho menos, aunque hablemos de la pieza del mes y demás, pero sí que es verdad que puedes completar toda visita, tu visita o tus visitas, porque mucha gente repite. Entonces es una manera de conocer más a fondo tanto el museo como el propio edificio y como nuestra línea de trabajo al final. De esta manera creemos también que permite una colección mucho más cercana para el oyente y profundizar en ella. Y sobre todo porque no podemos, a través del recorrido físico, no podemos mostrar todo el contenido que tenemos en nuestros fondos. Daros cuenta que os he comentado al principio que tenemos fondos de arte contemporáneo o también oriental. Entonces, como eso no lo podemos mostrar actualmente porque nuestra línea de actuación de momento es el África negra, pues sí que es interesante hacer pequeños guiños, pequeños tips a toda esta colección y a todos estos fondos. Otro aspecto por el que crear el podcast fue que queríamos llegar a un público mucho más amplio. Queríamos llegar a edades más, en este caso mucho más jóvenes, ¿no? Más habituadas al mundo de la experiencia del podcast. Al menos lo vamos viendo así, mucho más social, es decir, sabemos que nuestra franja de edad, supongo que a vosotros en los museos os pasará igual, ¿no? Es un público un poco más adulto, pues queríamos llegar a un público mucho más joven y que disfrutara con la experiencia del museo a través de las ondas al final. Así que con esta manera surge África Inspira, que es un programa en formato podcast, como hemos dicho, y que promueve pues, el conocimiento de la cultura africana a partir de la colección artística del museo. Nuestros objetivos son también necesidades siempre, dar a conocer mucho más nuestro museo, porque es verdad que necesitamos darle muchísima difusión, no tenemos grandes medios, realmente somos actualmente 3 personas trabajando como tal, y entonces nos cuesta mucho los temas de difundir, no difundir, hay muchas tareas que hacer en un museo y claro, necesitamos darnos a conocer de muchas vías y creemos que África Inspira es una gran vía para este hecho. También queremos, por supuesto, dar a conocer el arte y la cultura africana por ese sentido social que comentábamos antes, que es al final el mismo de alejar de esos tópicos, prejuicios, estereotipos que tenemos sobre África. Al final es todo ese proceso el que nos interesa destacar, y creemos que a través de nuestro museo se rompen esos clichés, pero también a través del podcast se pueden romper esos clichés, igual que con otras redes sociales. A ver, voy a continuar. ¿A quién va dirigido? Pues en nuestro caso también empezamos un poco así, ¿no? A matacaballo. Entonces, realmente queremos que llegue a todos los públicos sin distinción de edades, por eso vamos introduciendo esas variantes. Pues os digo que también es interesante que nos escuche tanto gente más mayor como gente más joven, y a un público luego también en particular, que estamos notando que sí nos escuchan. Hay gente que le interesa muchísimo, muchísimas personas desean información sobre la cultura africana y que a veces a través del audio no encuentran una vía por la que hablar de cultura africana. Hay otros temas más sociales, económicos, políticos, pero es que la cultura africana, el arte africano no se encuentra, y que mucha gente también desea más información sobre el propio museo, porque es verdad que muchas veces puedes visitarlo de manera particular, sin una visita guiada, y te quedas como a medio gas, ¿no? Te surgen muchas dudas, y otras veces en las visitas guiadas no podemos dar, por desgracia, toda la información que nos gustaría dar, evidentemente, es imposible. Por lo tanto, el podcast para nosotros es un complemento a la visita física, en la que podéis ver obras tan maravillosas como este Pensador Nock del siglo V a.C. que tenéis aquí, realizado en terracota,
También queremos que el oyente se enganche a África, que conozcan, según si es tu primera visita, conozcan por primera vez el museo. Nos da igual que sea una primera visita física o sea una primera visita a través del podcast, y luego eso influye a que nos vayan a visitar, o, como digo, completar y profundizar la visita a las salas. A ver, continúo. Nuestros colaboradores y los que nos han ayudado desde el primer momento han sido siempre Onda Verde, Radio Comunitaria y Movimiento contra la Intolerancia de Valladolid. Ellos en un principio, ahora os lo contaré, nos pusieron un espacio físico para poder grabar, emitir el podcast y luego grabarlo. Luego veremos lo que sucede con la pandemia, pero es verdad que también era una vía interesantísima, ya que éramos un museo social, a que Movimiento contra la Intolerancia estuviera ahí, porque además nos daban muchas pistas, nos daban mucha información sobre los temas más actuales, sobre cómo se comporta la sociedad española con el colectivo del África subsahariana en España. Entonces también por ahí era muy interesante. Pongo ahí también a Universidad Permanente Millán Santos, colaboran constantemente a través de nuestros propios voluntarios, de que os comentaré, y a la propia Universidad de Valladolid, que lógicamente nosotros pertenecemos como universidad. Los rasgos generales de África Inspira, pues es un programa emitido en dos vertientes. La primera, hasta la pandemia, antes de la pandemia, fue en directo. Se emitía en directo, teníamos una duración, empezamos con 25 minutos solos y luego fuimos ampliando unos 40, que se iba colgando después en iVoox y Spotify a través del Movimiento contra la Intolerancia de Valladolid. Y después cuando llegó la pandemia, pues momento crisis que nos pasó a todos, ¿no? ¿Qué hacemos con el podcast? Pues decidimos, pues nada, grabarlo y montarlo nosotros mismos, montar el programa completo. Yo me dedico a montar todo el programa desde mi casa, luego se sube a iVoox, a Spotify, y ya está. Las locuciones y demás, las redacciones, pues se hacen yo lo hago yo misma, los propios voluntarios, alumnos en prácticas, y al final pues lo que nos gusta es eso, ¿no? Pues lo que nos gusta a todos es que todos estos programas al final son escuchados, compartidos y pueden ser descargados, que al final es lo interesante y lo que yo creo que la gente agradece muchísimo. A día de hoy la frecuencia de África Inspira es una vez al mes, porque no nos da la vida para más. Lógicamente nos encantaría hacer muchos más África Inspira a lo largo del mes, pero es verdad que lo concentramos una vez al mes y lo hemos ampliado a 1 hora porque vemos que puede tener muchos contenidos. El idioma es en castellano, porque ya no podemos hablar más idiomas. Y yo creo que al final queda a día de hoy muy completo, aunque se puede mejorar siempre, desde luego. Las secciones, como veis ahí, actualmente tenemos 10 secciones. Así por encima, hablamos un poco de la propia historia del museo, porque es verdad que ya que la gente tiene curiosidad sobre, nos gusta contar cómo hemos hecho, fijaos, este mes vamos a hablar de cómo hemos celebrado el Día de los Museos a lo largo de los años, o exposiciones antiguas, o hablamos del propio edificio, que es muy interesante para conocerlo más de primera mano. Hablamos de culturas africanas de nuestra propia colección, quiénes fueron los NOC, quiénes fueron los Igbo, quiénes fueron los Mokebe, es decir, que al final eso es muy interesante y ahí encarrilamos con la pieza del mes, que tratamos una pieza del museo específicamente y le hablamos en profundidad para que la gente pueda visitarlo. También nos gusta poner temas musicales. África es música, siempre tenía que estar sí o sí la música africana en el proyecto. Hablamos de personajes históricos africanos, tanto positivos como negativos. Hablamos de curiosidades africanas en las que hablamos de todo un poco, luego os cuento por qué. Narraciones africanas es una de las mejores secciones, porque al final se cuentan cuentos de África, esa tradición oral maravillosa, porque al final África también es tradición oral, entonces nos gusta destacarlo. Hablamos también de las nuevas tendencias artísticas africanas para estar al día y que todo el mundo esté al día de cómo trabajan los artistas africanos actualmente. En la agenda de mes
realizamos las actividades, explicamos las actividades mensuales que vamos a realizar y siempre realizamos una entrevista de personas relacionadas con el museo, ya sean comisarios de exposiciones, el propio personal del museo. Nos gusta destacar hablar con los auxiliares, alumnos en prácticas, como digo, artistas, bueno, pues un poco lo que vaya surgiendo en ese sentido. El equipo es un equipo voluntario donde hay un personal fijo que calculando, he estado pensando antes, somos unas 10 personas con voluntarios pues del propio museo, de la Universidad Permanente Millán Santo, con ellos buscamos una integración de personas adultas, pero con inquietudes culturales. Y realmente constantemente les estamos formando, lo que decían antes con arte compacto, ¿no? Pues cómo trabajar, cómo se habla en la radio, no es lo mismo, ¿verdad?, que hacerlo en un texto, las pausas, las no pausas, la música. Es decir, bueno, esa imagen que tenéis ahí es fantástica, de cuando grabamos el programa en Onda Verde, pues como veis ellos mismos también realizan los controles y demás. Y luego tenemos un equipo complementario que va trabajando en todas esas secciones, que son los alumnos y alumnas en prácticas. Para ellos es una gozada de decirles de repente que entras en un museo, ya sean alumnos de arte o de periodismo, pues que van a trabajar también en la radio y normalmente pues son tareas que no se esperan, que les ayuda, por ejemplo, a aprender a redactar en un lenguaje radiofónico y a desenvolverse un poco que luego les va a servir en su día a día y en su futuro laboral. Como planes de futuro, no sé qué pensáis el resto, luego lo hablamos, en nuestro caso es seguir difundiendo el museo, porque creemos que necesitamos difundir el museo constantemente, difundir el arte y la cultura africana y difundir los valores de tolerancia e igualdad. También nos gustaría potenciar el número de escuchas, porque es verdad que, como hablábamos antes, hay tanta variedad de podcasts que al final es un poco difícil perder si tienes que buscar, ¿verdad?, algo muy específico para llegar a tu propio podcast. También es muy interesante retener las escuchas ya consolidadas, porque claro, si te escuchan una vez pero luego no vuelven, pues no ganamos mucho en ese sentido. Sí que nos gustaría volver a emitir en directo, porque emitir en directo da una naturalidad que nosotros buscamos dentro de África Inspira y que, bueno, nos gustaría que todo eso volviera a suceder. Y sí que, por ejemplo, nos faltan cosas como volver a introducir África Inspira cada programa en canales YouTube. Claro, al final tenemos que estar constantemente reciclando todo este mundo digital en el que nos hemos metido de cabeza y con mucho placer. Mientras tanto, pues nada, que nos escuchéis. Estamos en ebooks como África Inspira y en Spotify for Podcaster, también como África Inspira. Somos fáciles de encontrar. Y muchas gracias. Creo que no me he pasado mucho. Por último, tenemos a Botoa Lefe del Museo Thyssen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, súper interesante, la verdad. Qué bien haberos escuchado a todos. Nosotros tenemos mucha menos experiencia porque nuestro podcast Thyssen se inauguró en febrero de 2021, o sea, algo más de un año. En un principio, la idea era dar voz a los trabajadores del museo, es decir, esa cercanía de la que habéis hablado, que es verdad, a través de la voz y quizá un tono más personal, pues acercar las distintas labores o procesos que se llevan a cabo en el museo, pues darles visibilidad. Entonces, hubo un primer podcast que estuvo protagonizado por los dos directores, Guillermo Solana y Evelio Acevedo, un poco de presentación de la institución, en el que contaron por qué está así organizada y hablaron un poco de manera personal, como os digo, de su experiencia en estos años. Y a partir de ahí hicimos como un recorrido por los distintos departamentos, algunos más ocultos, otros más conocidos, pero es verdad que a lo largo de estos 15 meses casi han ido incorporándose a la conversación también otras instituciones y otros profesionales que no trabajan en el museo, que os iré contando ahora. También, además, hemos pasado de un formato audio exclusivamente. Nosotros tenemos un colaborador periodista que es Edu Pascual, que es el locutor. Yo me encargo más del tema de contenidos y hemos pasado de un formato audio a ir incorporando también locuciones e ir incorporando también imagen. Es verdad que imagen surgió
a raíz de un podcast que hicimos en el taller de restauración, que es un sitio espectacular, no solo por la luz que tiene, sino porque allá donde mires tienes cuadros impresionantes en caballetes, en mesas, en tal, y de hecho ese podcast que era cómo restaurar o la restauración de las obras de arte, detrás de Susana Pérez, que era la restauradora que participó, pues había un Mondrian justo ahí detrás. Entonces aprovechamos un poco ese espacio idóneo para empezar a compartir también los podcasts en YouTube. Y lo que os comentaba de las locuciones y la música también nos da mucho juego, por ejemplo, en una exposición que vamos a inaugurar ahora, que es una preciosidad, que es de cartas de artistas, que está, la verdad es que está muy, muy bien y estamos todos fascinados porque te da como un punto de vista muy íntimo de los pintores, pero es verdad que es una exposición que necesita ser un poco acompañada de otros recursos. Entonces ahí hemos incluido, que estamos preparando ahora el podcast, unas locuciones de actores que leerán fragmentos de las cartas y eso se va a incorporar también en el podcast. Y luego el tema de música, para otro también que estamos haciendo de las obras de la colección y el cine. Entonces, bueno, es verdad que ya os digo, como somos un poco novatos, estamos probando nuevos formatos, pero la verdad es que está funcionando muy bien y nos gusta mucho. La periodicidad depende un poco de la actividad del museo, que es bastante frenética, pero lo mínimo es un podcast mensual, suelen ser más. La duración es en torno a media hora, pero es verdad que depende del número de personas que intervienen. Las plataformas utilizamos iVoox, que es la que mejor funciona, Spotify y iTunes. La difusión es a través de todos los canales del museo, ya sea la newsletter, que es el boletín digital, que tiene algo así como unos 50.000 suscriptores. Por supuesto, la web, que tiene su propio canal multimedia, donde hay una sección dedicada a los podcasts. Y luego en todos los perfiles de redes sociales que ahora mismo el museo tiene abiertos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en LinkedIn. El tema de las temáticas, como os comentaba, son muy diversas. Empezamos dando visibilidad a ciertos trabajos y ciertos procesos, como eran montar una exposición, que es arduo y además es un trabajo que lleva una preparación de mínimo 2 años. Entonces, bueno, sacar eso a la luz, la restauración de arte, como os decía, viajar con el cuadro, que es el movimiento de las obras, ya sea dentro como fuera del museo, para exposiciones en museos de todo el mundo, que lo lleva a cabo el área de registro, que para mí es quizá un poco también de esos trabajos más desconocidos, y luego más temas de actualidad, como ha podido ser el centenario del Barón Thyssen, que celebramos el año pasado, o cada una de las exposiciones. Empezamos con Georgia O'Keeffe, que fue la primera retrospectiva del artista estadounidense en España y que además coincidió con la pandemia. Entonces, Marta Ruiz del Árbol, su comisaria, no solo nos habló del contenido de la exposición y insistió en dar a conocer a esta artista bastante desconocida en Europa, sino que nos hablaron de todos los problemas y dificultades que habían tenido para organizar una muestra de esta envergadura en tiempos de pandemia, ¿no? Y eso es también algo que este formato te permite, ¿no? Porque también, no sé, se crea una atmósfera como de confianza y ella hablaba un poco de todo lo que había surgido a título personal y es algo que está muy bien y que hay que aprovechar de este formato. Luego La máquina Magritte, que ha sido uno de los audios más escuchados por goleada, también la exposición fue una de las más visitadas y ese fue nuestro primer contacto con otra institución porque la Fundación Juan March fue la primera que organizó una exposición de Magritte en el año 89 en España y entonces, bueno, con motivo de esta casualidad, pues organizamos un encuentro entre los dos directores, Guillermo Solana y Manuel Fontán, hablando un poco de las diferencias de montar una exposición en los años 80 y ahora. Y casi coincidieron en que era más fácil incluso antes, porque ahora ya parece como que hay que rizar el rizo y hacer algo muy especial y la verdad es que la charla
estuvo muy, muy bien. Ellos tenían en ese momento una exposición de Ad Reinhardt, que en principio un artista abstracto, no tiene mucho que ver con la obra de Magritte, pero consiguieron también sacar algunas afinidades y la verdad es que estuvo muy bien. Y la última, la hiperreal, que acabamos de grabar, además del podcast de la muestra con el contenido de la exposición, pues acabamos de grabar un podcast dedicado al trampantojo urbano con 2 arquitectos y uno de los artistas presentes en la exposición, porque es una exposición que insiste mucho en la vigencia de ese género artístico y en sacarlo un poco a la calle, ¿no? Entonces, bueno. Otros colaboradores y profesionales al margen del museo, pues por ejemplo, Carlos del Amor, que es un periodista cultural que lleva muchísimos años viniendo al museo a hacer piezas para el telediario muy especiales y queríamos conocer también su relación con el museo y su punto de vista. Hemos contado también con divulgadores culturales como el barroquista y Sara Ruballo para un podcast que hicimos de redes sociales. Y luego, pues bueno, continuando con ese recorrido por las distintas áreas, hemos hablado con Tienda para conocer cómo es ese proceso desde de inspiración en una obra en las obras de la colección para generar artículos. Educación ha protagonizado varios podcasts, hablando sobre todo de toda la perspectiva social que tiene el programa educativo, los amigos del museo, el público joven, que nos interesa también muchísimo, a través de la iniciativa Versión a Thyssen, que no sé si conocéis, es un concurso de arte joven que invita a reinterpretar en cualquier técnica artística las obras de la colección y que vaya por su edición número 13. Un podcast dedicado a accesibilidad y, bueno, más o menos yo creo que eso es un pequeño resumen de lo que ha sido este año de actividad con los podcasts Thyssen. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias a todos y a todas los ponentes. Muy interesante, la verdad. Pues sí. Muchísimas Hemos tenido gracias. ejemplos muy variados y muy interesantes. Yo creo que yo precisamente seleccioné gente pues, que fuera de museos más grandes, más pequeños, pues gente de museos, gente como Bernardo o Juanra que trabaja en un museo, pero el podcast no es del museo, pero habla de arte. O sea, quería que hubiera ejemplos variados de este fenómeno que realmente se está haciendo cada vez más, más frecuente en los museos. Yo la primera vez que oí hablar del tema fue a Ana, precisamente de Radio Web Magba, en el año 2016, en el encuentro de redes sociales en museos que organizaba Araceli Corbo en el MUSAC. Y luego fui a Museo Web, que es un congreso que se hace en Estados Unidos, y allí me encontré con otra experta en podcast que se llama Hannah Hedman, que tiene este libro, Tu museo necesita un podcast, y que explica paso a paso cómo crear un podcast para un museo que incluso no tenga mucho presupuesto. Es un libro que os recomiendo leer, sí, eso lo voy a poner también en el chat. Y entonces hice un taller con ella sobre esto en 2019 y desde entonces yo creo que esto está empezando a despegar y en España veo que también cada vez hay más ejemplos de podcast. Por eso me parece interesante organizar este encuentro para Remed. Y ahora me gustaría que la gente empezara ya a hacer preguntas a los ponentes, ideas. Si alguien de los asistentes tiene un podcast, pues que también comparta sus impresiones, sus ideas. Sí, Marta, mientras la gente se anima igual a preguntar, la gente que sea más cortada o que sabéis que lo podéis hacer directamente, lo podéis hacer en el chat, pero bueno, ya ha habido algunas preguntas en el chat, entonces si os parece, creo que muchas de ellas son un poco comunes, hay algunas en concreto para alguien, entonces si os parece os las hago un poco a todos y os doy un paso a todos para que respondáis brevemente o añadáis si alguien no ha respondido, ¿vale? De estas comunes, bueno, yo creo que se ha dicho en concreto para Bernardo y para Juanra, pero creo que se repite un poco en todos los casos. Todos tenéis maravillosas voces que ayudan muchísimo en un podcast, ¿no? Eso, ¿no? Es decir, el tema de la voz, ¿no? De la cercanía y que sea una voz agradable, que invite, ¿no? Luego, algunas personas preguntaban cuál es el mejor programa para editar sin perder calidad, ¿no? Y qué pasa también un poco con el tema de la música, cuando incluís música y el tema de los derechos de autor. Eso por una parte.
Luego también nos preguntan un poco si podéis especificar un poco más qué tipo de materiales, grabadoras y materiales un poco necesarios. Algunos de vosotros sí que habéis contado algo, ¿no? Pero un poco por qué se puede empezar y cómo mejorar un poco en el caso de los que hayan empezado. Y luego también se hablaba un poco o se preguntaba también un poco sobre el tiempo, ¿vale? El tiempo del podcast. Si habéis comprobado que tiene que ser más corto, que funciona más el corto, si depende el tiempo también para el diferente tipo de público visitante o el más largo, ¿no? Y bueno, luego la gente estaba como tan animada que algunos han preguntado hasta cómo pueden ser voluntarios o hacer pasantías, ¿vale? Pues bueno, yo creo que con un poco con esas primeras preguntas, ¿no? El programa, para la calidad, el tema de los derechos de autor y el uso de la música, ¿no? Los tipos de materiales y si cortos o largos. Os pasamos un poco la palabra a todos, ¿eh? Y luego seguimos recogiendo más preguntas. El que quiera, ¿eh? No, Si queréis empezamos nosotros. Perdón. Decía, bueno, creo que Juanra quería contestar algo sobre la duración. Nos preocupa mucho el tema de la duración porque hemos recibido algunos comentarios al respecto algunas veces. Realmente, en cuanto a número de escuchas, yo creo que da la casualidad o no de que los capítulos más escuchados de nuestro podcast son eternos, son muy largos. Son podcasts de casi 2 horas en los que conversamos tranquilamente sobre, pues, por ejemplo, Caravaggio o Guernica o sobre las películas que tratan sobre arte que más nos gustan. En fin, son podcasts largos todos ellos, la verdad. De casi 2 horas, sí. Pero es verdad que lo que se suele decir normalmente, teniendo en cuenta las cifras de escucha, es que una duración ideal es de 1 hora. 1 hora o un poco por debajo, 40 minutos, 50 minutos, porque es verdad que la gente no suele escuchar más de 1 hora del tirón. Pero el podcast te permite pausarlo y continuar escuchándolo tú cuando quieras. Es verdad que vas a tener difícil que retengas a ese oyente 1 hora 50 del tirón, porque no suele ser normal. Pero como dice Juanra, nuestros podcasts más escuchados llegan casi a 2 horas, curiosamente todos. En el top de los 5 más escuchados, todos pasan de largo la hora. También dependerá un poco de la frecuencia con la que publicas el podcast. Claro, nosotros ahora mismo publicamos uno al mes y nos gusta pues que ese que publicamos sea un poquito largo para poder dar cabida a todo lo que queremos contar. Sí. Si publicásemos uno cada 15 días o uno cada semana, pues quizás lo haríamos más corto. Sí. La pregunta sobre la música. Nosotros en el confinamiento, en esos episodios, siempre poníamos una canción que iba acorde con el contenido al principio del podcast, un trocito y otra al final, ¿no? Para como completar un poco el mensaje, hacer un guiño, ¿no? Y en el episodio en el que hablábamos del cuadro de Guido Reni y Pómenes y Atalanta, con esto de la carrera, de que Atalanta retaba al resto de los corredores, a que solamente el que le ganase sería su marido y todo esto, pues al final del podcast poníamos una canción de Ariana Grande que se llama Thank You Next. Pues por ese Thank You Next de Ariana Grande que suena al final del episodio, Universal nos retiró el episodio de Spotify por los derechos. Ahora creo, y digo bien, que ya permiten que se cuelguen canciones. De hecho, hay muchos podcasts ya de música que no solo hablan de música, sino que ya desde 2021 meten también fragmentos de las canciones porque han llegado a algún tipo de acuerdo con Spotify para que no retiren los podcasts por meter música, que al final todas las discográficas están en Spotify y lo que haces es que pues estás presentando una música que luego la gente va a poder escuchar en la misma plataforma, así que ya no lo retiran, pero ese, tras un breve aviso por email, nos lo retiraron y a día de hoy no está en Spotify. YouTube sigue dando problemas. Es el episodio 13 además. YouTube sigue dando problemas con esto, ¿no? Sí, en YouTube no se pueden publicar episodios con música, te los retiran por derechos. Y lo que decíais, perdón, lo último ya, lo que decíais de las voces y todo esto, todo se entrena. Los programas, el más fácil es Audacity, pero ahora diréis las demás. Las voces se entrenan, la edición también se aprende. Nosotros el mes que viene vamos a dar un taller de una tarde en Zaragoza que nos han invitado sobre todo para informadores de cine, pero todo es una pequeña formación y es realmente muy sencillo. No hay una voz fea, hay una voz mal modulada o mal proyectada, pero todas las voces son buenas. De silencio ya para que te calles. Gracias. Adelante, los siguientes, compañeros. He respondido un poquito en el chat, que si queréis podéis leerlo. Los medios técnicos que utilizábamos, el hecho de que nos decantamos sobre
por el uso de Audacity, porque además es libre de derechos, es gratuita y se puede descargar en cualquier lugar del mundo. Y luego respecto a... Hay dos preguntas que me gustaría incidir un poquito más en la respuesta. Es el tema de las duraciones. Pues ya he respondido en el chat que, por ejemplo, tenemos un capítulo destinado a niños que lo hicimos especialmente solo de 15 minutos, porque nuestra idea era que los profes lo pudieran poner en el cole también. Pues yo qué sé, en la asignatura de Social Science o en Valores o en lo que fuera. Y es que si no, los niños apaga y vámonos. O sea, como sea demasiado largo, la retención de la atención es ínfima. Y luego nos han preguntado específicamente al Cerralbo que cómo ha sido para nosotros colaborar con gente joven. Pues mira, en el episodio de prácticas y becas ha sido súper bonito, porque les hemos pedido todo precariedad absoluta, ¿eh? Les hemos pedido que nos enviaran audios, que los han grabado con el móvil. Y bueno, de hecho se nota que algunos, la calidad de los audios es un poco dispar, pero bueno, parte de la salsa del programa. Y teníamos unos alumnos de cuarto de la ESO más empresas, que es un proyecto que a mí me fascina, de la Comunidad de Madrid. Teníamos 5 alumnos de cuarto de la ESO que les sentamos en una mesa y les dijimos: vais a leer estos guiones para explicar lo que es el programa cuarto de la ESO más empresas. Y allí se pusieron y grabamos con ellos y bueno, los podéis escuchar, lo hicieron fenomenal y se volvieron a sus institutos flipados porque habían estado 3 días en el Museo Cerralbo de Prácticas y habían grabado en el podcast del Museo Cerralbo. Es que eso les encanta. Y la experiencia que hacéis Arte Compacto de grabar en otros museos es que tiene que molar muchísimo grabar en directo o lo que hacéis en el Museo de Arte Africano con tanta gente, el radio en directo, tal, eso es genial. O sea, a la gente joven le fascina el tema del audio, del podcast, les sacas del TikTok, les sacas del postureo, de tal, y les pones a expresarse, a proyectar ideas, a hablar. Es súper, súper beneficioso. Continúo yo. Sobre el tema de los derechos musicales, en nuestro caso, la verdad es que tenemos mucha suerte porque como estábamos emitiendo en una emisora de radio, ya pagaban todos los derechos musicales, entonces podíamos poner cualquier cosa. Entonces, para mí es una gozada porque ponga lo que ponga, no pasa nada. Entonces, por ahí creo que la gente que lo pregunta nos puede ayudar, a no ser que tengáis vuestra emisora de radio. Sobre los tipos de materiales, bueno, hay tipos de materiales que usamos, pues al final, a ver, yo en mi casa utilizo mi ordenador con mi programa, me grabo con mi ordenador que ahora mismo ya por fin es bueno, entonces se oye muy, muy bien, pero es verdad que yo reconozco que tenemos ahí un problema y tengo un caballo de batalla constante con el resto de locuciones que hacen los voluntarios, porque claro, imaginaos en pleno confinamiento, yo decía, a ver, Eulogio, sección de un poco de historia, y Eulogio lo graba con su móvil, que no tiene por qué ser de última generación, faltaría más, y claro, pues oye cómo se oye, entonces Cristina está ahí haciendo lo posible, pero bueno, yo creo que al final, eso también lo encarrila un poco con la duración, al final lo que yo intento pretender, digo yo porque lo estoy montando, ahora es el momento de montar, no son directos, es que quede una cosa natural y ya está. O sea, que damos muchos contenidos que se entiendan y que esos contenidos lleguen a la gente. Que Teresa sea más lenta leyendo, pues que lea un poco más lento. Ya le hago yo un apañito para que vaya un poco más deprisa en mi programa, pero hasta ahí. Pero bueno, al final la duración intento que sea también de 40 minutos, ya os he dicho, 1 hora hemos subido, pero que sea natural. Yo también hago una prueba constantemente. Cuando yo ya he grabado el programa y lo tengo montado, me pongo en mi casa y me escucho a mí misma y a todos los voluntarios, escuchamos el programa. Si hay un momento que estoy diciendo, ¡puf!, pues paro, corto y volvemos a editar. Y ya está, al final es lo que hacemos. Son cosas de andar por casa, pero es que al final los medios son los que son, pero las cosas pueden llegar a salir. Voto ahí, Ana, no sé si tenéis algo más que añadir o que comentar sobre estas primeras preguntas. A mí me gustaría un poco seguir en esta suspensión del tiempo que puede ser este tipo de
propuestas. Yo creo que los formatos rápidos y breves o al grano ya existen en otras plataformas, ya existen los medios tradicionales que cumplen una función, y creo que nosotros desde el museo estamos nuevamente, como decía, un espacio de privilegio, un espacio en el que puedes permitirte cierta experimentación, jugar con los formatos, probar cosas nuevas o diferentes sencillamente. Para nosotros el proceso ha sido, como decía, de dejar de mirarte en un espejo imposible a entender qué puedes hacer con lo que tienes a mano. Y ha sido francamente revelador y diría que hasta muy político, porque en el momento en el que entiendes que no tienes que replicar lo que ya existe, sino que puedes inventar, puedes pensar, puedes experimentar, se abren muchas posibilidades. Estamos hablando también de un espacio en el que hay muchísimas voces y hay como muchos se miran en el mismo espejo. Para nosotros las sesiones de grabación son un momento de suspensión del tiempo. Estamos con nuestros invitados. Han habido entrevistas que hemos llegado a estar 5 horas con la persona. Que evidentemente luego cuando tienes que editar eso os podéis imaginar cómo se dispara a nivel de tiempos, pero es un espacio en el que pasan muchísimas cosas. Pasan cosas con la voz, por ejemplo, como comentabais, ¿no? Una persona que empieza a hablar 5 horas, al final su voz está cansada, ¿no? Pero eso también me parece político interesante. También cómo están hablando al principio y cómo hablan al final es distinto, porque al principio estas invitadas tienen se dedican habitualmente a la docencia, a las conferencias y tal, pero cuando llevas un tiempo, cuando suspendes el tiempo, empiezas a entrar en otros registros, empiezas a entrar en otro tipo de relatos. La oralidad es también fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo editamos esta oralidad? Nosotras en el grupo de trabajo, cuando empezamos a juntarnos, empezamos a pensar muy críticamente qué quitamos, qué haces con las muletillas, porque cuando tú estás en la mesa de edición pasan muchas cosas. Tú tienes unas tijeras y lo que quieres, o sea, el gesto aprendido es que sea un relato perfecto, pero no es ese la forma. Yo me estoy equivocando mientras estoy hablando con vosotras, estoy dudando, y eso es algo que tiene la oralidad. Entonces, si estamos trabajando con discurso y también incorporamos eso, el espejo que estamos generando es otro. O sea, tenemos que pensar también a nivel aspiracional, ¿no? A quién das herramientas para sentirse, no sé si empoderada o no, pero como sentirse que también puedes pensar. Entonces, cuando empiezas a pensar críticamente todo esto, creo que se produce un cambio sumamente político. Luego, respecto a las voces, nosotras pensamos, o sea, nosotras por complejo de inferioridad, porque no éramos ni comisarias, porque no éramos académicas, siempre hemos estado sustraídas del relato. Nuestros podcasts solo aparece la persona que está invitada y construimos el relato con eso y jugamos mucho con el sonido y jugamos con el diálogo con el sonido, hacemos incluso encargos de música que dialogan con el sonido y pasan cosas maravillosas cuando empiezas a hacer eso. Pero pensar en esto, pues los acentos, las voces que son feas también tienen derecho a estar, ¿no? Las voces roncas, el resfriado, los cuerpos. Yo recuerdo al principio que cuando a alguien le sonaban las tripas era una desgracia. Entender que en ese espacio hay cuerpo, sumamente político. O sea, evidentemente si hay un estornudo o algo lo vas a editar, pero empezar a pensar críticamente en eso. Y, por ejemplo, un ejemplo que es muy importante para nosotros fue una conversación que tuvimos con un artista que se llama Nicolás París. Es un artista que trabaja sobre procesos horizontales, pedagogía radical. Entonces, no te oímos bien, Ana, se pierde un poco tu voz. Perdón. ¿Y ahora? Ahora sí. Nicolás París quería leer lo que explicaba, y cuando lees es otro registro. Nosotros no queríamos ese registro. Estuvimos mucho tiempo con él y costó como que se relajase. Luego, en la edición, quisimos conservar esos silencios, esos espacios de duda en que piensas, porque también añaden como son críticos, o sea, son
O sea, explican cómo pensamos, explican también ese estar con otras. Y precisamente Nicolás, que es una persona que trabaja en espacios horizontales, en espacios de aprendizaje colectivo, nos dijo que esos silencios le molestaban. Entonces, tuvimos una conversación con él sobre por qué habíamos conservado esos silencios y afortunadamente nos dejó conservarlos. Y para mí este es un momento que fue un giro total en la forma de editar, dejar de crear estos Frankensteins imposibles, ¿no? En los que todas las frases están bien dichas y tienen sujeto, verbo y predicado, a poder introducir otras formas de enunciarse que son las que existen en la oralidad. Entonces, esto es lo que quería un poco compartir de nuestra experiencia. También decir que estamos en un museo de arte contemporáneo en el que tal vez este tipo de prácticas pues, son más posibles, ¿no? Y luego, el tema de la duración de los podcasts, no solo hacemos podcasts que pueden durar 2 horas, sino que además hacemos escenas eliminadas. Es decir, cuando te sientas con una persona durante 3 horas y tú empiezas a manejar eso, de repente hay cosas que te quedan fuera del hilo narrativo, pero que para ti son igualmente interesantes, o para la persona que esté interesada en la práctica de esa persona también pueden ser interesantes. Pues sacamos escenas eliminadas que aparte nos sirven para recordar que existe un podcast principal, o sea que además tiene también de pasar al otro y es como una forma de recordar. Y luego, finalmente, ya me callo, hay algo de lo que no hemos hablado y creo que es fundamental, y es que hacer podcast no es solo publicarlos y dejarlos, y publicarlos en las redes y ya está. Yo creo que hacer podcast también debe incluir este trabajo sostenido en el tiempo, de encontrar las ocasiones en las que pueden ser pertinentes, volver a recordarlos, este trabajo con el archivo, este trabajo que es un trabajo manual y personal de volverlos a sacar a flote, porque siguen siendo a través del tiempo pueden ser todavía interesantes. Entonces, hay un trabajo de archivero, de cómo amasar ese repositorio y hacer como que siga teniendo vida, que no debe quedarse simplemente en lo cuelgo y voy al siguiente. Hay que trabajar ese histórico porque realmente son muchos tiempos compartidos y si no se queda muerto, o sea, si no es una gota más en ese mar inmenso que es Internet, ¿no? Gracias. Botoa, no sé si quieres añadir algo. Hay más preguntas y después de que tú hables, Botoa, pasamos la palabra a Leticia, que quiere haceros la pregunta directamente, pero es tu turno. Nada, no, me parece interesantísimo esto que dice. Efectivamente, tiene que ver mucho también con la naturalidad propia de este formato y editar un poco en base a enriquecer el contenido, pero efectivamente está muy bien que haya dudas, que haya silencios, que se generen conversaciones de una manera poco preparada o improvisar. Eso la verdad es que es el momento casi mágico, ¿no? Sí. Y tema es verdad que yo a nivel técnico contamos sobre todo con Edu, pero sí tenemos muchos problemas. Es verdad que hay que invertir en un buen equipo de micrófono, porque además a veces también hemos conectado a cada persona que interviene desde su casa y es un lío, la verdad, que después se escuche mal. Y luego creo que hay una base de música que es libre de derechos, es de lo que solemos tirar, si a nivel práctico sirve. Gracias. Muy bien, pues gracias a todos. Seguimos con las preguntas. Está surgiendo y como mucho debate y muchas felicitaciones desde muchos lugares del mundo, no solamente desde España. Muchísimos colegas de museos del otro lado del charco. También hay una pregunta muy interesante, Irache, que dice Raúl Martínez: ¿cuáles son vuestros podcasts de cabecera o algunos que os parezcan inspiradores por su originalidad o por sus recursos? Gracias, enhorabuena por este encuentro. Si nos podéis contar brevemente, ¿vale? Para dejar otro turno de palabra. Vuestros podcasts de cabecera. Luego también preguntaban la importancia del tipo de público, ¿no? ¿Cómo definís, si definís a vuestro público y bajo qué criterios, ¿vale? Y cómo hacéis un poco, bueno, pues una evaluación de qué público tenéis y por lo tanto adecuáis los contenidos un poco al público
que vosotros conocéis que tenéis, ¿vale? Y luego también nos preguntaban cómo se puede considerar un podcast, o una herramienta tecnológica o un programa. Adelante, si queréis responder a estas preguntas mientras Leticia nos va escribiendo o los otros compañeros, pues lo de los podcasts que os inspiran, cómo consideráis un podcast y el tema del público, cómo definís a vuestro público y bajo qué criterios, etcétera. Pues si queréis, nosotros el público, más que definir a nuestro público, confiamos en que los fans del Cerralbo nos van a escuchar y que si luego hacemos algún programa específico de algún tema concreto, vamos a atraer a que nos escuchen e incluso a visitar el museo a gente que esté interesada en concreto en ese tema. Entonces jugamos un poco a dos bandas. Sí que es verdad que a veces hacemos un poco de target más dirigido, como por ejemplo en el capítulo para niños o en el capítulo para alumnos universitarios y estudiantes de secundaria, para el tema de orientarles a prácticas e incluso a becas. Pero en general es para todos los públicos. Es decir, el que quiera puede escucharnos. No hay nada políticamente incorrecto ni nada fuera de tono. Hablamos con naturalidad, hablamos de todos los temas, no hay nada vedado, pero un niño puede perfectamente escuchar cualquiera de nuestros episodios y es todo muy educativo, instructivo. Cómo se vestían en el 19 es una cosa interesantísima, o cómo era pues, los museos y feminismos también, si lo escucha un niño, pues perfectamente. Es decir, que estamos abiertos a todo tipo de públicos y cuanta más gente nos escuche, se interese por el siglo XIX y por el Museo Cerralbo, pues mejor. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, a la pregunta de qué consideramos un podcast, si una herramienta o una aplicación o programa. Bueno, un programa. Es un programa, ¿no? Es un programa que efectivamente, como dice, creo que es Adolfo, ¿no? Te llevas, es algo más íntimo. Es un programa con el que surge una conexión personal. Al final son tus voces que escuchas donde tú quieres, en el momento en el que tú quieres, en el que mejor te viene. Para mí un podcast es eso, es una herramienta comunicativa realmente muy potente. Nuestro público, la verdad es que Spotify te da unas cifras súper detalladas de cuál es tu perfil de oyente, incluso de qué música escuchan, porque como están registrados en Spotify, te dice cuáles son los artistas que escucha el público que te escucha a ti también. Tenemos un público joven, la verdad, de entre 18 y 40 y tantos años, que luego sigue hasta los 60 también, pero la franja mayoritaria es como hasta los 45 más o menos, y más o menos igual hombres que mujeres, quizá un poco más hombres, porque sí que hemos detectado que hay muchos hombres homosexuales o bisexuales que se identifican con nosotros, pero tenemos un gran número de mujeres también que nos escuchan. Y nuestros podcasts favoritos. Aquí ya Juanra dirá lo que quiera. A mí me gusta mucho un descubrimiento que tuve pues documentándonos para un episodio, un podcast australiano que se llama Queer as Fact, que habla de personajes históricos, muchas veces relacionados con la literatura o con la historia del arte, que son LGTBIQ+, como Cristina de Suecia, como Adriano, como Gilgamesh, de la épica de Gilgamesh. Y es súper interesante. Es un grupo de gente australiana especializada en estudios de género, historiadores e historiadoras del arte, y lo hacen realmente bien, con un tono pues muy distendido. Es como una charla de amigos, de amigas, que hablan de estos personajes, se documentan estupendamente y, bueno, hay que saber inglés, pero si a la primera no pillas todo, yo no lo pillo todo, pues te lo vuelves a poner y al final te enteras. No sé, me encanta. Y yo me quedo con Deforme Semanal, que es un podcast español de Isa Calderón y Lucía Ligmaer, es de los más escuchados en España, yo creo. Y bueno, hablan sobre temas variados, siempre con perspectiva feminista, y me parece muy inspirador, muy interesante. A mí también me gusta. Sí, nos gusta su naturalidad y, bueno, el hecho de que sean dos amigas que al final hablan de temas que les gustan a ellas, ¿no? Yo creo que algo que tiene que tener un podcast es que la gente a la que estás escuchando se lo esté pasando bien, que no sea una obligación, ¿no? Y creo que pasa también con Cecilia, con Cristina y con Cecilia también, que os hemos escuchado, que disfrutáis al micrófono, ¿no? Que el oyente detecte que está escuchando a personas que se lo pasan bien, que les gusta comunicar. Eso es básico, que la persona que habla esté disfrutando, que esté contando algo que le apetece.
que no está ahí obligada porque tiene un trabajo fijo, semanal, tal, y que es como, es que tienes que hacer este programa de radio porque vives de esto. Sí, que el contenido sea interesante también para esa persona que lo está contando, ¿no? Porque es como comunicas mejor, con más pasión, seguro. Sí, ¿qué pasa? No sé si las compañeras quieren... Sí, Cristina, yo misma. creo que ibas... Sí, venga. Sí, adelante. pues bueno, lo que contáis es verdad, porque si no haces algo que te guste o que disfrutes es imposible sacarlo adelante, además se notaría, o sea que eso creo que es lo peor, ¿no? Que un programa puede estar mejor o peor grabado, pero como sea una cosa que te están obligando a hacer, pues evidentemente África Inspira en este caso no, ni existiría o habría dejado de existir hace mucho tiempo ya. Respecto a las preguntas, si un podcast es un programa o una herramienta, en mi caso creo que nació como una herramienta, porque al final era una necesidad, ¿no?, de atraer públicos nuevos perfiles, pero es que al final se ha convertido realmente en un programa y en el que disfrutamos lo que habláis vosotros, ¿no? Que al final disfrutas con cada sección, unas más que otras, unos meses más que otros, ¿no? Pero yo creo que al final es un programa, un podcast es un programa. Pero ya te digo que en mi caso surgió como una herramienta. Perfil de público, sí tenemos perfiles más jóvenes que nuestros visitantes habituales al museo, los visitantes físicos, como los llamo yo, lo cual es un punto muy, muy interesante que todos deberíamos tener en cuenta, porque al final son grupos de población que les cuesta mucho venir a los museos, entonces es una manera de engancharles por ahí. A mí me encantaría saber si luego van al museo, ¿no? Quizás eso sería otra sección de ¿vuelves luego al museo? ¿Visites luego el museo? No lo sé. Y luego también yo he descubierto hace poco Histocast como podcast, que es muy interesante porque es una tertulia así hablando de historia y demás, entonces me hace mucha gracia pues porque al final quizás también es un reflejo de lo que yo quiero plasmar en el podcast, ¿no? Creo que los podcasts que nos gustan a todos también siempre hay una puntillita que queremos poner. A mí las entrevistas me gustan mucho dentro de África Inspira, entonces yo creo que por eso también me hace muchísima gracia. Muy bien. A ver, Leticia, que no podía antes contactar con nosotros de manera directa, nos ha hecho una pregunta sobre la estrategia de difusión, ¿vale? Si las redes es lo más efectivo para hacer esta... Entiendo que las redes es la forma más efectiva, pero me gustaría saber qué tipo de estrategia hay detrás de ello, si se cortan partes del podcast, frases interesantes del programa, si se hacen previas, con qué frecuencia, si llegan las visitas de manera orgánica directamente desde las plataformas, ¿vale? Os voy a hacer como 3 preguntas, las últimas igual 3 que nos está haciendo la gente, las condenso juntas y luego nos respondéis, ¿vale? Sería la de Leticia, la de estrategia de difusión. También nos hace una pregunta muy interesante, es si veis los podcasts como un producto patrocinable por una empresa aliada al museo, ¿vale? Y qué se ganaría y se perdería en ese caso, ¿vale? Y luego, si habéis utilizado alguna vez o qué os parece utilizar en los podcasts los recursos del relato de ficción, ¿vale? Y bueno, yo añadiría una más porque ha salido en algunos casos, en todos los casos el idioma que utilizáis es el castellano, el español, ¿no? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de África, ¿no? Cómo conectar con esos mismos africanos que están aquí, ¿no? Pero que igual no hablan tan bien español, ¿no? No sé si os habéis planteado o os habéis planteado también hacer algún podcast en pues, otros idiomas que no sean el español, que puede ser el gallego, el catalán, el euskera. Bueno, pues creo que nos quedan como 12 minutitos y con estas 3 o 4 últimas preguntas damos un turno a todos. Adelante. Vale, respondo muy brevemente a la pregunta de Leticia, que son como 28 preguntas en una, pero sí, difundimos a través de redes, nos parece la forma más efectiva. Sí, a veces se recortan partes interesantes del programa, sí, a veces hemos tenido hasta que repetir entrevistas porque se ha grabado fatal uno de los micrófonos y cosas así, eso ocurre, existe. Y llegan las visitas de manera orgánica directamente desde las plataformas. Sí, entramos y vemos las estadísticas. Luego, antes me lo he dejado en el tintero. Para nosotros el podcast es una publicación en audio.
no es una herramienta, no. Nosotros lo concebimos como quien escribe un artículo o un post en redes, pero en audio, que yo creo que es como lo usamos todos. Si lo patrocinaríamos por una marca, empresa o tal, pues si no fuéramos un museo público de la Administración General del Estado, pues quizás. Pero ahora mismo yo creo que el Cerralbo no se metería en ese jardín. Y además así es más independiente todo. Si ya total, si lo hacemos todo sin dinero, ¿para qué queremos dinero? Si no sé. No sé si me dejo una última pregunta, el tema del relato de ficción, molaría un montón. Algo por ahí hemos hecho, de meterle un poco de teatro, pero yo creo que se puede sacar más partido a ese recurso, desde luego. Muy bien. ¿El resto? Ana, por ejemplo. Yo quería, bueno, aunque vaya un poquito atrás, quería retomar la pregunta sobre que si era un programa o era una herramienta. Yo creo que, como hemos visto, cada una tiene una respuesta diferente y todas son como complementarias y todas son posibles. En nuestro caso, trabajar con este formato es un espacio de experimentación. Es un espacio, es investigación, es estar en conversación, es también crear patrimonio, porque al fin y al cabo estas conversaciones extendidas en el tiempo, este modo de conversación no son posibles en otros espacios del museo y nosotros sí que lo estamos produciendo. Por ejemplo, tenemos una serie dentro de la radio que se llama Fons Audio, en la que hemos publicado ya 51 conversaciones con artistas que hablan de obras de la colección MACBA, explicadas desde su propia experiencia. Y claro, esto es patrimonio directamente. Estos contenidos se pueden utilizar para la app del museo, se pueden utilizar en QRs que te lleven al audio. Estamos generando este patrimonio. Y para mí es también, sobre todo, lo que decía ahora mismo, este espacio comunitario, este espacio en el que te relacionas con gente que no está dentro del museo, que está un poco afuera, pero que de alguna manera se entienden como parte del proyecto. Y esto para mí es un giro brutal, que como que nunca lo habíamos vivido así, ¿no? Una disrupción de las lógicas de forma de relacionarnos, de ofrecer servicios, que para mí es fundamental y sumamente política. También quería decir que como podcast así como... Y perdón si vuelvo a la pregunta anterior, pero es que no... En breve, venga, vale. Ana. Bueno, pues lo dejamos, ya está. No, por supuesto que no, dilo, pero eso es. Nos Vale, quedan bueno, como 8 minutos, vamos a intentar ser... Como 5 referencias que son importantes. Por ejemplo, hay un proyecto danés que se llama The Lake Radio, que me parece muy interesante, cómo trabajan con el arte sonoro. 99% Invisible es un podcast anglosajón que me parece que tiene un enfoque y una forma de hacer muy fresca y sumamente interesante. Radio Ambulante es otro proyecto que explora vivencias en la diáspora, pero también vivencias en relación con la experiencia de Latinoamérica de migración que son súper interesantes. Kashmir Radio, bueno, hay muchos como ejemplos que se pueden compartir. Y ahora me había olvidado de las preguntas que estábamos ahora. La estrategia de difusión, el podcast como producto patrocinable y los recursos de los relatos de ficción. Vale, podría responder sobre el podcast como producto patrocinable. En nuestro caso, hemos estado en un proyecto europeo. Entonces, no es un patrocinio, pero de repente te ofrece una forma de crecer y de generar contenidos desde lo contenido, desde la investigación, sumamente interesante. Hemos estado en un proyecto que se llama Reimagine Europe con 10, no MACBA, sino la radio,
que eso es lo interesante, o sea, no ya el museo, sino el proyecto de la radio. Y esto ha sido en los últimos 4 años, y esto nos ha permitido hacer residencias artísticas, hacer un tipo de entrevistas de formas que igual no habíamos hecho antes, realizar comisiones de música para los proyectos, o sea, hacer encargos musicales para nuestros podcasts. Claro, esto es una forma de crecimiento que te da un poco o sea, te funda parte del proyecto y que nos ha permitido crecer de una forma orgánica sin estar al servicio de una marca, ¿no? Y esto ha sido, o sea, son otras formas de tener recursos económicos. Y aquí lo dejo. Muy bien. Adelante, Arte Compacto, Cristina, Botoa, si tenéis algo que decir de estas 3 últimas preguntas. Pues nada, sobre todo por lo del tema del idioma, pues claro que nos lo hemos planteado muchísimas veces, y África además tiene como continente colonizado, ¿no? Durante mucho tiempo, pues claro, se habla en francés, inglés, portugués, alemán, bla, 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 y nos lo hemos planteado muchas veces, pero es muy complicado. Al final, materialmente no lo podemos hacer, a día de hoy al menos. Hago un llamamiento a las personas que hablen en muchos idiomas para que puedan hacer nuestro podcast, pero ahora mismo es prácticamente imposible y nos encantaría. Y es muy curioso porque es verdad que tenemos oyentes africanos, portugueses, oye, con lengua portuguesa y demás, y sí que los escuchan. Entonces, claro, a mí me da pena porque al final me gustaría llegar a ellos de otra manera, una manera muy directa, pero es que a día de hoy es imposible. Es imposible. El tema de la difusión lo realizamos por redes sociales, por supuesto, y luego, bueno, pues lo básico, ¿no? La cartelería de nuestras propias salas, lo anunciamos, por supuesto, pero bueno, por supuesto que es por temas de redes sociales. Lo de patrocinable o no con una empresa, pues no nos lo hemos planteado nunca. También tenemos un problemilla ahí porque somos también universidad, entonces un poco no sabemos muy bien por dónde movernos. Y los recursos de relato de ficción, hacíamos algo muy parecido, por ejemplo, cuando emitíamos en directo, practicábamos las 2, 3, 4 voces, depende de por ejemplo, los cuentos nos daban mucho pie, pero claro, ahora es que ahora es imposible porque no puedo estar diciéndole a uno a otro que me haga 10 voces y luego al final, por eso yo decía que uno de mis deseos futuros, mis planes futuros es volver al directo, porque es donde realmente ahí tienes otra vía para emitir. Por mi parte, listo. No sé si tenéis algo más que decir. Voto ahí Arte Compacto. De estas en breve, ¿eh? Yo creo que ya está contestado. O sea, realmente mis contestaciones coinciden totalmente con lo que ha dicho Cecilia, de difusión, de tener que repetir algún capítulo, utilización de relato de ficción, por ejemplo, en el caso de utilización de diálogos de películas. Pero es verdad que es una vía muy interesante para abrir también. Juan Ray y Bernardo, ¿algo más que añadir? Bueno, ahora, os escuchamos ahora. Creo que no, creo que ya está todo contestado. Nos escucháis, ¿verdad? A lo que preguntaba Leticia, bueno, a nosotros nos gustaría más, si tuviésemos más tiempo y pudiésemos dedicar más horas a Arte Compacto, extractar pues momentos highlights, ¿no? Momentos chulos de podcast, a veces en entrevistas, y mover esos contenidos en redes, porque es verdad que son ganchos, mueves una píldora de 30 segundos, de 1 minuto, y eso funciona muy bien porque es muy compartido. Lo hicimos solo una vez con un invitado y funcionó muy bien porque puede tener un montón de reproducciones y esa gente pinchar luego en el enlace y escucharse el podcast completo, como hacer de aperitivo. Pero claro, para eso tienes que tener tiempo de escuchar, documentar. Bueno, es un trabajo de fondo y también lo que decía Ana de esos contenidos que ya has grabado hace meses o hace años, volver a sacarlos cuando toca, cuando hay una buena ocasión para refrescarlo, porque si no es verdad que se pierde en el océano que es Internet. Y es una pena porque son contenidos a veces muy valiosos. Bueno, es eso, tener personas que se puedan dedicar a eso a tiempo completo. Igual que lo que preguntaba por aquí Ana,
Ana Martí, de por qué el Prado no puede tener un podcast. Claro que puede tener un podcast, pero haría falta pues, un equipo, aunque sea pequeño, que se pueda dedicar a eso, a elegir los contenidos, a decidir qué tono tenemos en el Prado para contar el museo a través de un podcast. Bueno, sería muy laborioso, ¿no? Como el trabajo previo que seguro hicieron nuestras compañeras del Museo Thyssen antes de lanzarse a esta aventura. Y todavía no hemos dado ese paso. Muy bien, pues nada, desde Remed os queremos agradecer muchísimo todas vuestras aportaciones. Creo que ha sido un espacio muy, muy interesante. Nos habéis aportado muchísimas cosas. Parecía que nos iba a sobrar tiempo y siempre falta, ¿no? Pero esto también nos sirve a nosotros porque igual tenemos que hacer un podcast 2 más adelante. También, bueno, de aquí animaros, por supuesto, a todos los participantes. Hemos llegado a estar más de 120 personas en algún momento. Todavía estamos 73 personas de diferentes lugares del mundo. Recordaros lo que os ha comentado Ana al principio. Tenemos nuestro encuentro, nuestro congreso CIMED en octubre. Todavía estáis a tiempo de mandar vuestras comunicaciones, el call for papers de los artículos de investigación hasta el 7 de mayo y hasta el 7 de septiembre las experiencias más concretas. Recordaros también que hasta el 15 de junio tenéis para suscribiros a este congreso, ¿no? Con un precio reducido. Y también ha habido alguna persona que ha dicho que se ha podido incorporar un poco más tarde. Deciros también que todo esto se graba, se comparte, es decir, que si alguien no lo ha podido ver, lo quiere volver a ver, quiere escuchar ciertas partes que no a esto, lo va a poder hacer. Y también en nuestro canal de YouTube se van subiendo también muchos otros encuentros Remed, webinars, etcétera, que se van haciendo. Pues nada, agradeceros muchísimo y seguimos en contacto. Sí, también recordaros que haceros socios y socias de Remed es gratuito. Simplemente tenéis que entrar en nuestra página web y rellenar un formulario. Por los que habéis llegado aquí sin todavía ser asociados, y os mantendremos informados de todas las acciones que hacemos, otros encuentros, etcétera. Sois más que bienvenidos. Estamos abiertos y abiertas a sugerencias, a otras cosas. Hemos tenido un día de lujo. De verdad que estamos súper contentos. El tema del podcast on fire para museos. De aquí saldrán muchos podcasts. Esperemos que sí. Esperemos que entre todos podamos colaborar y si esto puede seguir siendo debate. Yo ya estaba aquí tomando nota para decir vamos a hacer un taller en CIMED de crear podcast, de cómo poder trabajarlo. Por favor, necesitamos aquí herramientas, todo. Da de sí, o sea que fenomenal. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos seguimos viendo en redes. Gracias a Irache y Marta por la moderación y a los invitados. Gracias a todos. Gracias. Adolfo, que hacemos paso a todo el mundo a vernos los que están ahí detrás. Besos, abrazos. Esperamos podernos ver en persona en el Congreso CIMED en octubre en Valencia. A ver si puede ser. Brindar.